Seguimos en Set al Día, llega ya el momento de Ágora, hoy con una tertulia especial, no se la pierdan. Diputados autonómicos del Corts para valorar con ellos la actualidad, una actualidad que pasa, por cierto, por las cuentas, los presupuestos del Consell de la Generalitat para el 2017. Les presento esta noche con nosotros la diputada autonómica del Partido Socialista, Rosa Peris. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Han sido sesiones destinadas en les Corts Valencianes a analizar lo que queda de los presupuestos. Sí, todavía queda un poquito, pero bueno, hemos dado el primer salto para aprobar los presupuestos del 2017. Bueno, pues los analizaremos, hablaremos de ese objetivo. Gracias, Rosa. Es también diputado autonómico de Podemos. Está esta noche con nosotros David Torres. ¿Qué tal? Hola Silvia, buenas noches. Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros otra vez. ¿De números, de cuentas estamos estos días? Pues bueno, estos días sí lo que nos queda. Esto todavía no ha terminado. Bueno, pues bienvenido, mucho que aportar esta noche. David desde Podemos, también diputada autonómica de Ciudadanos, está esta noche con nosotros Mari Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros. A priori Ciudadanos no ha estado conforme, ¿no? Bueno, hemos presentado enmiendas a la totalidad y a la ley de acompañamiento porque hay ciertas cosas que no estamos convencidos. Bueno, pues lo vemos, las posturas de las tres formaciones políticas, presupuestos claros que apuestan por la reconstrucción de la economía valenciana y que tratan de hacer mejor la vida de los valencianos. Diputada Rosa Peris, esta es la filosofía de las cuentas de los presupuestos de 2017. Sí, sin duda, y además tienen la lógica de la continuidad de lo que empezamos el año pasado. El año pasado fueron unos presupuestos en los que el gran objetivo era la recuperación de los derechos que los valencianos y las valencianas habían perdido. Y este año el gran objetivo es la recuperación social y económica. Por lo tanto, una parte muy importante del esfuerzo de estos presupuestos, que crecen un 3,2%, tiene que ver con inyectar dinero a la recuperación económica, a los sectores productivos, para volver a colocar a esta comunidad en la locomotora de este país y no en el tren de cola donde nos han dejado en los últimos años. Socios de gobierno, Podemos, ¿han sido críticos con las cuentas? No hemos sido críticos con el presupuesto en sí, sino con varios elementos que afectan al presupuesto. Es evidente que internamente, en lo que es la estructura del presupuesto, hay algunas cuestiones que nos gustaría que estuvieran de manera diferente y por eso haremos enmiendas. Lo que no nos gusta es el gasto que representa ese presupuesto, que lo que hace es dejarnos otra vez por debajo de la media de gasto de las comunidades en el Estado español. Consideramos que al menos deberían haber 1.139 millones más para equipararnos a esa media. Creo que el periodo de la austeridad ya ha pasado y que requiere políticas más expansivas en ese sentido. Es decir, que se quedan cortos desde Podemos, para Podemos. Sí, se quedan cortos, consideramos, para los valencianos y las valencianas y las necesidades que tienen. Para equipararnos a la media, simplemente, no pedimos nada más, solo que ser igual que uno de Madrid, de Barcelona, de Extremadura, de Andalucía o de cualquier otra comunidad autónoma. Bueno, pues enseguida ampliamos la postura de Podemos. Mari Carmen, enmiendas a la totalidad del presupuesto porque desde Ciudadanos no comparten esta filosofía y creen que no tienen rigor las cuentas. Más que nada creemos que no tienen rigor, por eso esa partida de 1.325 millones ficticios, que realmente no existen. Que vienen originados por esa falta de financiación que está padeciendo la Comunidad Valenciana, porque esa falta de financiación es real, eso existe. Lo que pasa es que lo que no existe no son esos 1.325 millones. Que sí que se han contemplado. Efectivamente. Esto se supone que en el momento que se llega a un acuerdo y que se inviertan esos 1.325 millones por la financiación, se podrá contar con ellos, pero es que a día de hoy, para el 2017 no existen, entonces no se puede contar con ellos, con lo cual habrá que recortar o dejar en blanco algunas partidas presupuestarias que van a ser incumplidas. Rosa, esto ha sido la parte más criticada, ¿no? Esta partida que está pendiente de resolución de esa infrafinanciación que afecta de lleno. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista al respecto y por qué se han incluido en los presupuestos? Bueno, yo creo que son dos elementos diferentes. Una ya se hizo en el año 2016,
primero por una cuestión de reivindicación. La Comunidad Valenciana está en una situación de infrafinanciación, Mari Carmen lo decía, hay acuerdo y unanimidad en este país, en todos los sectores, que necesitamos esos 1.300 millones, pero no por nada, sino por un tema de justicia y de igualdad. Es decir, no podemos seguir sosteniendo los servicios públicos de esta comunidad, ni inyectar recursos para mejorar la economía valenciana si estamos en una situación de infrafinanciación. Entonces, nos faltan 1.325 millones para igualarnos en la media, ni un euro más ni un euro menos. Por lo tanto, para nosotros, seguir colocando en el presupuesto lo que deberían ser los recursos razonables es un mecanismo de reivindicación fundamental. 2. Hay nuevo gobierno en España y, por lo tanto, la excusa de no negociar la financiación de las comunidades autónomas ya no vale. Y estamos convencidos de que en el año 2017 ese reconocimiento de los 1.325 millones llegará. Por lo tanto, la reivindicación bien alta y, por lo tanto, seguimos defendiéndola y además la plasmamos en el presupuesto. Y la segunda razón es porque no podemos sostener mínimamente los servicios públicos de la Comunidad Valenciana sin esos 1.325 millones de euros. Ya nos gustaría a nosotros, pero como le decíamos esta mañana a Ciudadanos, si no pintamos en los presupuestos los 1.325 millones, dígannos, señores de Ciudadanos, qué colegios cerramos, qué infraestructuras no hacemos, quitamos la ayuda, por ejemplo. Pero es que nosotros no estamos en el gobierno, de todas formas, le vuelvo... no, nosotros claro, Mari Carmen, pero... insistimos que en cuanto a reivindicar, como hemos hecho siempre, nosotros siempre vamos a reivindicar una financiación justa para la comunidad valenciana. Hay que dar la batalla. Claro que hay que, y seguiremos en esa batalla por esa reivindicación. Pero no nos equivoquemos, donde hay que recortar es donde le duele al ciudadano, es decir, donde le duele al político. No hay que recortar en derechos sociales, por supuesto, en eso nunca estaremos de acuerdo. Donde hay que recortar es donde le duele al político y no seguir creando agencias, oficinas, consejos, que al fin y al cabo lo único que hacen es engrosar la administración y es un coladero de dinero y de estómagos sagrados. ¿Qué agencia no? Bueno, sí, Rosa. No, pero claro, la Agencia de la Innovación, cuando además llevamos a todo el sector científico de este país, que ha conseguido que a nivel de España, con algunas cadenas de televisión, se haya creado la Agencia de la Innovación. El futuro de este país pasa por el I+D+I. La Agencia de Innovación... ¿No os gusta que apostemos por el sector estratégico como es el turismo? Nosotros claro que estamos de acuerdo con que hay que apoyar todos esos sectores. El problema es que crear estas agencias y tantas oficinas, lo único que están haciendo es duplicar entidades que ya existen. Yo creo que no las conocéis bien, Mari Carmen. A ver, David Torres, desde Podemos, ¿cuál es la postura en estos 1.325 millones ficticios? Difícilmente, eliminando todas las agencias, ¿Sí? Difícilmente llegaríamos a los 300 millones. Todavía nos faltarían 1.000 millones que tendríamos que recortar seguramente en políticas sociales. Y eso es evidente. Viendo los presupuestos, no ves de dónde puedes recortar 1.325 millones de lo que hay actualmente sin tener que recortar de nuevo en educación o tener que recortar en sanidad. Aquí se pueden elegir dos caminos. Un camino es reivindicar la financiación discursivamente, pero luego en la práctica no poner elementos para que esa financiación realmente tú ya la estés reclamando, como es decir, nosotros no vamos a cumplir la ley de estabilidad presupuestaria que dice que tenemos que gastar por debajo de la media de las comunidades autónomas y no la vamos a cumplir porque consideramos que los valencianos se merecen 2.464 millones más, que es lo que nosotros reclamamos. ¿Para qué? Pues para que podamos tener lo mismo en inversión en sanidad, en educación, en vivienda, en infraestructuras, en políticas económicas, en todo aquello que es necesario en esta comunidad en estos momentos. Podemos tomar el camino de decir, eso, tenemos que cumplir esa ley que es injusta, la tenemos que cumplir y para eso vamos a recortar. O podemos tomar el otro camino, decir, mirad, estamos hablando de infrafinanciación, la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, lo que hacemos es ya poner en este presupuesto a cargo de esa infrafinanciación lo que nosotros reclamamos, que es la deuda histórica. Y por eso vamos a tener ya a cargo de esa deuda que se generará a cuenta de esa deuda histórica ya una serie de millones que van a hacer que los valencianos puedan desarrollar las políticas que necesitan. Y eso es un acto reivindicativo, pero es un acto necesario. Bueno, pues presupuestos ficticios o no, la postura ciudadana se ha quedado clara. Seguimos
sabiendo y preguntando a nuestros diputados, pero vamos a escuchar en este momento las declaraciones del conseller. Insistimos, eran su definición sobre los presupuestos. Hablaba de claros que apuestan por la reconstrucción de la economía valenciana y que tratan de hacer mejor la vida de los valencianos. Lo escuchamos. Estos seran els pressupostos de la reconstrucció. L'any passat varen fer uns pressupostos que intentaven pal·liar les coses més peremptòries, com passava en els serveis bàsics. Enguany consolidem els drets socials i comencem a practicar el que és necessari en aquesta societat i en aquesta economia, que és política econòmica amb una miqueta més de fons. Sempre insuficients, com poden vostès imaginar, però ja anem més enllà del primer punt del pacte del Botànic, que era rescatar persones. Rescatem persones i fiquem les bases perquè la nostra economia siga competitiva i puga, en definitiva, generar recursos per a poder mantindre en el mitjà i llarg termini l'estat del benestar, que és el que realment ens preocupa d'immediat per a tantíssimes persones que necessiten de la sanitat, de l'educació i dels serveis socials bàsics. Són uns pressupostos transparents. El que ja hi ha, no hi ha res darrere, tot està explícit. I, evidentment, el que volem és no passar pel sofoco d'haver estat el govern anterior l'únic govern d'Europa que ha sigut multat per la Unió Europea, justament per una mala utilització dels fons públics, per les factures en els calaixos. Tot això s'ha acabat de manera radical, tot és clar, inclús les insuficiències, per això fiquem els 1.325 milions cara al públic, sense amagar a ningú. Declaraciones de Vicent Soler, Mari Carmen Sánchez de Ciudadanos, transparencia, no pasar los sofocos que decía por esa multa de la Unión Europea. ¿Cómo se valoran sus palabras? Bueno, transparentes son, pero insisto, también son transparentes esa partida de 1.325 millones. Por supuesto que temas como la dependencia, sanidad o educación son pilares básicos a los que no se pueden rechazar y en los que nadie está dispuesto a que se hagan más recortes. El problema será, y ojalá que, insisto, que en este 2017 se ingresen esos 1.325 millones. Serían una noticia excelente para la Comunidad Valenciana. Pero, como ya has dicho, Rosa, ya en el 2016 esta partida estaba y no se cumplió. Hubo que hacer recortes, hubo que recurrir al FLA, hubo que recurrir a otras estrategias. Este año va a pasar lo mismo, es decir, vamos a tener otras partidas que no se van a ejecutar, como puede ser esos 4 millones de euros al sector empresarial que no se han ejecutado, etcétera, etcétera. Creo que hay que ser un poquito más responsable. La transparencia no significa nada si no hay responsabilidad detrás de ella. Rosa. Bueno, yo creo que compartimos la situación económica de nuestra comunidad, que nadie aquí estamos tan chiflados como para pensar que esto ya hemos pasado la etapa negra y que esto ya va todo estupendamente bien. Venimos de una situación económica muy complicada, donde muchas personas, especialmente las que están en una situación de mayor vulnerabilidad, han sufrido más y han sido las más castigadas por muchas de las políticas que se han adoptado, y esos 1.325 millones es que son necesarios. O vienen por vía de financiación o vendrán por vía de deuda, porque no hay manera de verdad que podamos ajustar estos presupuestos más sin recortar derechos básicos de la ciudadanía, y es lo que este gobierno ha dicho que no va a hacer. ¿Y si no llegan estos 1.325 millones? Será Torres. Bueno, será deuda. ¿Será deuda? Pero será deuda histórica. O sea, es una deuda que contrae el Estado con nosotros, no es una deuda de los valencianos. ¿Cómo tendremos liquidez? Pues seguramente tendrá que ser a través del FLA, que no es una herramienta que nosotros defendamos, todo lo contrario, siempre la hemos criticado. Nosotros defendemos además, en estos momentos, toda la recaudación, incluso de los tributos propios, se lo lleva a Madrid y luego nos hace la transferencia. Con que nosotros pudiéramos tener ese dinero para tener liquidez y poder hacer uso del mismo, mucha de la deuda o de los problemas de liquidez que tenemos lo podríamos compensar, y en vez de que el Estado nos lo deba a nosotros se lo deberíamos al Estado, pero de una manera responsable. Yo creo que perdimos una oportunidad única
cuando tuvimos la opción de hacer un gobierno que no fuera el de Mariano Rajoy, y por desgracia en estos momentos esos 1.325 millones que podríamos haber conseguido, o esa reforma de la financiación, con el gobierno actual no lo vamos a conseguir, por mucho que ahora vaya a convocar el Consejo de Presidentes. Parece que hay predisposición, veremos qué ocurre. Sí, hay predisposición, pero no hay voluntad, que es lo que siempre hemos visto con Mariano Rajoy. ¿Se solucionará el tema de la infrafinanciación? Nosotros siempre hemos apostado porque las 17 comunidades autónomas se sienten junto con el presidente del Gobierno y que se planteen cuáles son las reglas del juego, es decir, que todas las comunidades se rijan por los mismos criterios. Solamente así conseguiríamos lo que la Comunidad Valenciana merece, ni más ni menos, porque no estamos reclamando, creo que nadie, que nos den una sobrevaloración, queremos lo que nos pertenece. Según tengo entendido, Mariano Rajoy creo que se iba a reunir con el señor Puig en breve, no sé si era esta semana. En cualquier caso, creo que la sociedad valenciana ya nos hemos cogido todos de la mano y a una sola voz hemos reivindicado esta infrafinanciación. Ahora ya es la labor del señor Puig con el Gobierno central y con el resto de las 16 comunidades autónomas restantes que se pacten cuáles van a ser los criterios para esa financiación justa. No, y además, fíjate, ahora en la Unión Europea, con todo lo que ha pasado con Estados Unidos, la Unión Europea está diciendo que esto de la austeridad hay que levantar el pie del acelerador. Por lo tanto, yo también creo que si la Unión Europea levanta un poco el pie del acelerador con España, con el cumplimiento del déficit y deja margen, y con la obligación que está el nuevo gobierno, que no tiene mayoría absoluta y va a tener que sí o sí pactar y negociar y por lo tanto adoptar otras políticas, creo que el escenario político, para que no seamos derrotistas, está todavía por ver y vamos a pelear ese espacio. Pero ahí, Silvia, un dato de los presupuestos que no lo hemos visto, y es que en estos presupuestos, este año que viene, si nadie lo soluciona, vamos a tener que pagar 128 millones de euros de intereses con el FLA. Porque el próximo año el dinero que es nuestro, aunque teóricamente nos lo presta Montoro, hasta este año era con interés cero. Pues el próximo año vamos a pagar intereses y los valencianos, además de estar infrafinanciados, hay que decir que vamos a tener que pagar al Estado 128 millones de euros por prestarnos dinero que nos corresponde a nosotros. En fin, una locura. Una locura que llevará a una situación insostenible, David. Sí, sí. Bueno, que el servicio de la deuda siga siendo, bueno, en estos momentos la cuarta consellería, que ha pasado de ser la segunda a ser la cuarta, eso ya es bastante. Pero bueno, la Unión Europea ahora parece que quiere avanzar en políticas expansivas con 50.000 millones, que 50.000 millones en el contexto de la Unión Europea es nada, porque sigue reclamándonos los 5.500 millones que ya estaban en los presupuestos que prorrogó el Partido Popular, más 2.000 millones que nos reclama ahora porque las previsiones económicas parece ser que no son tan buenas como decía el señor Montoro. Yo creo que aquí, al igual que han hecho el resto de países de la Unión Europea, tenemos que pedir esa rebeldía, ¿no?, con esa ley de estabilidad fiscal, porque en Europa han sido 165 veces las que se han roto el pacto de estabilidad. Y es más, es que los países que más lo han incumplido han sido Alemania y Francia, y nunca se les ha puesto ninguna multa. Y siempre se ha tenido a bien a que la situación en el momento, incluso Francia lo ha incumplido sin tener motivos para incumplirlo, porque su situación económica no les condicionaba para tener que incumplirlo, como sí que ha hecho España. El problema es que Mariano Rajoy se ha convertido en el más cumplidor y en el rey de los recortes y de la austeridad, y España, a diferencia de otros países, sí que hemos pagado y nos hemos convertido en un país que al final no tenemos ningún tipo de influencia. Y eso es lo que quiere el Partido Popular para esta comunidad. Y eso es lo que, por desgracia, yo le reprocho a Ciudadanos al presentar esta enmienda a la totalidad. Yo pensaba que iban a tomar la postura del año pasado, de abstenerse, de hacer una abstención crítica, y la verdad que yo creo que apoyar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos sin dejar margen en el trámite parlamentario para mejorarlos, porque nosotros consideramos que hay margen. Vale. Era, además, con esa reivindicación de esos 1.325 millones, era reivindicar más recortes y más austeridad. Yo creo que esa no era la senda. Nosotros el año pasado, no es algo que hayamos ideado este año, no, ya lo dijimos el año pasado,
que entendíamos que llevaban pocos meses en el gobierno y entendíamos que los presupuestos a lo mejor se habían hecho con cierta premura y dábamos ese margen de confianza. Ese margen, ¿no? de confianza. Vale. Pero este año ya no había excusa. Es decir, nosotros el año pasado criticamos ya esa partida ficticia de 1.325 millones, que ojalá sea real, pero insisto, es ficticia. Entonces, nuestro deber como oposición y ya habiendo avisado el año anterior que no estábamos de acuerdo con que se incluyese esta partida, porque al fin y al cabo es como, mira, he comprado un boleto de lotería, voy a ir mirando ya los presupuestos del coche porque me va a tocar. Oye, primero tienes que tener ese dinero para mirar el presupuesto del coche. Ese es el motivo principal por el que hemos presentado esa enmienda a la totalidad, porque creemos que es que solamente van a generar más frustración y recurrir al fondo de liquidez autonómico, con lo que eso acarrea, con lo que tú estabas comentando de esos intereses, más luego aparte, queramos o no queramos, el Consell va a tener que recortar o dejar partidas sin ejecutar. Entonces, veremos qué pasa. Sí, contesta David. La verdad que yo recuerdo las palabras del portavoz de Economía Sí. de Ciudadanos el año pasado, cuando apelaba a esa responsabilidad que siempre apela a Ciudadanos y que por eso no iban a apoyar esos presupuestos, si iban a abstener a la enmienda a la totalidad del Partido Popular, pero que entendían que la situación de la Comunidad Valenciana en esos momentos, no solo del Consell, que llevaba poco tiempo, que la situación hacía que no los apoyaran, pero que se abstuvieran. Porque no querían representar a esos partidos que siempre, si somos oposición, pues presentamos la enmienda a la totalidad. Y si estamos apoyando, pues no la presentamos, porque no querían parecerse ni a unos ni a otros. Yo creo que este año han dado un paso hacia adelante para parecerse cada vez más al Partido Sí, Popular Rosa, y a los partidos. Cree que también de siempre. es la postura de David, que no ha entendido la postura de Ciudadanos de no apoyar estos presupuestos. Bueno, A la nos hubiera gustado que no hubieran presentado la enmienda ¿A la totalidad? a la totalidad, evidentemente, pero bueno, ha habido un debate y ahora Vale. viene en la vía de las enmiendas. Venga, Lo que yo creo es que este es un presupuesto real, que es todavía insuficiente para las necesidades de la Comunidad Valenciana, pero esta comunidad va saliendo del agujero reputacional, del agujero de la crisis. Vamos a crecer por encima de la media de la Unión Europea y estamos creando empleo por encima de la media de la Unión Europea. Estos presupuestos son para inyectar muchísimo más ese crecimiento económico y sobre todo para que la gente que se ha quedado en la cuneta vuelva a la pista de salida. Yo creo que es importante lo que dice Rosa, Sí, porque estamos demostrando que con políticas expansivas los indicadores de crecimiento se han disparado. Se puede crear empleo. Cuando se ha decidido no recortar y no ser los líderes de la austeridad, en esta comunidad se ha notado y se está notando. Bueno, pues esperemos que así siga. Por cierto, David Torres, hablamos ahora de esa enmienda que han presentado desde Podemos a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, una propuesta de reforma fiscal para hacer un sistema mucho más progresivo, mucho más justo y equitativo. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta que presenta Pues, Podemos? El objetivo, lo has comentado tú, que sea más progresivo, equitativo y justo. Nosotros nos hemos mantenido nosotros llevamos ya tiempo trabajando en esta reforma fiscal. Conocíamos la reforma que planteaba el Consell y nosotros les dijimos que nos estábamos moviendo también en algo similar a lo que ellos han planteado, pero que considerábamos que había que ser más ambicioso en los tramos más bajos. Nosotros siempre en el programa dijimos de que había que bajar y bastante los tramos más bajos de renta, que los tramos intermedios que había que moderarlos y luego que había que subir los tramos altos. Y más en esta comunidad donde justamente si veías la comparativa con el resto de comunidades, los tramos bajos estaban por encima de la media y los tramos altos, a partir de 50.000 hasta 400.000, estaban por debajo de la media. Eso Había que reformarlo. Indica claramente para quién se estaba trabajando. ¿Y qué dicen desde el Gobierno? El Consell, dicen, dispuesto a negociar ahora una mejora de la política fiscal. ¿Es el momento, Rosa? Bueno, hemos presentado la ley de acompañamiento y esta Sí. mañana ha sido ese debate. El Consell está comprometido
en hacer un sistema impositivo evidentemente Más justo. mucho más justo, y sobre todo pues esa máxima de que quien más tiene más pague es la manera de mostrar la solidaridad y el sostenimiento del sistema. Y por eso hemos hecho una modificación en el tramo autonómico donde las rentas más bajas, aquellas que están por debajo de los 12.000 o debajo de los 17.000 euros, van a tributar menos en el IRPF y va a ser compensado porque con aquellas rentas con ingresos por encima de los 60 o de los 100.000 euros van a tributar un poquito más. Por lo tanto, van a pagar un poquito menos los que menos tienen, y apenas lo van a notar, aunque sí lo van a notar, las rentas Mucho más altas. Se llama progresividad, y además yo creo que es el único mecanismo para hablar de verdadera justicia social, de redistribución y avanzar hacia la igualdad, que es el gran drama de las sociedades actuales, la enorme brecha de desigualdad que se está produciendo en la ciudadanía. ¿Cómo se recibe esta reforma fiscal por parte de Podemos? Bueno, pues la reforma fiscal, como siempre, es algo que habrá que estudiar con detenimiento y analizarla. Nosotros, en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y por algo nos caracterizamos, es que no somos sectarios. Al contrario, si la medida es buena, como a lo mejor pudo ser con la Agencia Antifraude o con otras muchas medidas, y si está todo correcto, es que vamos a votar a favor, no hay ningún problema, pero es algo que tendremos que estudiar. Y bueno, con el tema de la ley de acompañamiento que hoy se ha votado, bueno, se han votado las enmiendas. Nosotros hemos presentado una de ellas porque no tenemos tan claro que ese tramo autonómico realmente beneficie a los que menos tienen, igual que tampoco beneficia el tema de las tasas de impuestos de sucesión, las tasas universitarias, y por ese motivo nosotros hemos presentado enmiendas a la ley de acompañamiento, porque no lo tenemos claro, y volvemos a decir lo mismo. Enmendar creo que es un acto, además de responsabilidad política, de hacer un poquito de crítica, de autocrítica. Constructiva también, ¿no? David, en torno a la reforma fiscal. La verdad que nuestra reforma fiscal va muy en sintonía con la que ha presentado el Consell. Yo creo que la hemos mejorado ligeramente. ¿Sí? ¿En qué punto? A lo mejor hemos tenido ¿En qué sentido? más tiempo. ¿Sí? Pues que los tramos más bajos Vale. se ven más beneficiados. Vale. Que es lo que un poco se va buscando también, sí. ¿no? Y luego la del Consell beneficiaba más tramos, beneficiaba hasta los de 70.000, nosotros frenamos en los de 50.000, porque eso nos permitía que los más bajos tuvieran mayor beneficio. Y eso nos permitía que, digamos, el impacto sobre la renta media, que está alrededor de unos 20.000 euros, que eso realmente luego son unos 17.000 y poco mil euros, tuvieran que pagar menos. Yo, como traía aquí, me he sacado el gráfico, muy bien, que creo que se ve. Este es el impacto que tenía en una renta media la reforma del 2014, que era la reforma del Partido Popular, que era poco más de 1.250 euros. Vale. Este es el impacto con la reforma que ha planteado el Consell, que era poco más de 1.150 euros. Y este es el impacto que tendrá con nuestra reforma, vale, que es poco más de 1.100 euros. Realmente hay una bajada de más de 150 euros. Ajá. Bueno, pues interesante la propuesta de reforma de política fiscal, que ha presentado hoy Podemos. El Consell ya lo ha dicho a través del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que está dispuesto a negociar una mejora de la política fiscal. Dejamos ahí el tema de presupuestos, supongo que nos dará para muchos programas más porque van a seguir en les Corts Valencianes. Hablamos de horarios comerciales y de nuevo pulsamos a las formaciones políticas que esta noche nos acompañan. El debate está servido. ¿Qué piensan de los pros, de los contras y de las consecuencias de la apertura en domingo y festivos? Hoy el conseller de Economía, en este caso Rafa Climent, ha defendido un pacto global con el sector comercial, aunque eso sí ya ha dicho que no será fácil. Diputada Rosa Peris. Bueno, pues no será fácil porque hay un choque de derechos y de intereses. No son los mismos intereses los de la gran patronal o de los grandes centros comerciales que la del pequeño comercio. Evidentemente hay un mundo diferente y hay un choque con los derechos de los trabajadores y trabajadoras que también tienen derecho a poder disfrutar de los domingos como festivos y no del martes, el jueves o el viernes. Evidentemente yo creo que lo que el conseller ha dicho ahora es el buen camino. Entre el blanco y el negro hay todo una paleta de grises y de tonos que hay que explorar.
y que tenemos que intentar llegar a un acuerdo. Evidentemente no satisfará. Si solo tuviéramos en cuenta los intereses de las grandes superficies, lo tendríamos claro, todos los domingos y a lo mejor 24 horas al día. Pueden haber puntos de encuentro donde a lo mejor no satisfaga a todo el mundo, pero de ese espacio de convivencia. Y creo que ese es el espacio que ha de explorar la Consellería, y es más, debe hacerlo ya. No es un tema para imponer, es un tema para intentar llegar a un consenso, con todas las partes implicadas. Con todas las partes, y teniendo en cuenta que son intereses y derechos difíciles de conciliar, pero que habrá que intentar hacer un esfuerzo. Postura de Ciudadanos. Nosotros estamos a favor de la libertad de horarios, pero también la libertad del propio consumidor a hacer sus... Pero no hay que olvidar que también hay que apostar por el pequeño y el mediano comercio, porque es uno de los motores indispensables. Es un tema complicado. Claro. Hay que abogar por mayor formación, mayor fomento para garantizar una competitividad justa y sana, pero es un tema complicado. Aquí el problema ha sido los dimes y diretes, las idas y venidas, ahora sí, ahora no, que han hecho poco a favor del pequeño y mediano comercio. Por cierto, en torno a esto, el conseller ha dicho hoy, ha propuesto pedir la anulabilidad de las zonas de gran afluencia turística, tal y como apunta el Consejo Jurídico Consultivo en su dictamen. Dice una medida que estudian ya los servicios jurídicos de la Consellería. David, ¿está de acuerdo? Incertidumbre, ahora sí, ahora no, confusión. Estamos en un tema también sensible y polémico. ¿Cómo resolver esto? Bueno, yo creo que el camino es el que ha dicho el conseller hoy. Vale. En cuanto a buscar un pacto, lo de anular, el Consell Jurídic Consultiu ya se ha pronunciado en contra en la propuesta que ellos querían hacer, y el intentar buscarlo pues sin tener en cuenta lo que quiere el sector, yo creo que es complicado. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos dicho que estamos a favor del pequeño y mediano comercio, que estamos a favor de los derechos de los trabajadores, que estamos a favor de la conciliación, y muchas veces eso se confunde en que estamos en contra de la libertad de horarios comerciales. Y no es así. En cada contexto se tiene que explicar de una manera diferente. Por ejemplo, vamos a estar en contra de que los comerciantes, que suelen ser familias en pueblos como en Daimús o en mi pueblo, en Berreguard, en verano, que abren 2 meses, que el resto del año lo tienen cerrado, que tengan libertad de horarios comerciales, que el domingo se pueda abrir o se pueda cerrar, seguramente ellos no estén a favor y seguramente tenga sentido de que estén abiertos. Vale. Por tanto, el objetivo es buscar el consenso. Lo que no estamos de acuerdo es que, casualmente, allí donde había un centro comercial, eso era una zona de afluencia turística. El PP lo nombra zona de gran afluencia turística. Y hemos visto que hay zonas, en la ciudad de Valencia hay 5, hay zonas que por ahí los turistas, la verdad, que pasan poco. Que esto había que regularlo. Claro, de las que habían, dejarlas en menos. Se tiene que revertir. Sí que es verdad, por ejemplo, que no quiere decir que todas las zonas de gran afluencia turística no lo sean. A lo mejor hay algunas que sí, que lo serán. Hay que valorarlo. Rosa, pues si ¿estaba de acuerdo con David? Claro, si es que además parte de lo que dice el Consell Jurídic Consultiu es que el Gobierno no atendió ni siquiera las alegaciones que se hicieron, y eso es causa de anulabilidad, que dicen. Pero da igual, no nos perdamos en términos jurídicos, que el ciudadano tampoco entiende. Tenemos un problema grave que hay que resolverlo. Seguramente ha habido una extralimitación y hay que intentar volver las aguas a su cauce. Y si han habido errores, se rectifican y empezamos las cosas como tocan, para ver si conseguimos ese equilibrio de derechos que falta nos hace. Lo que está claro es que es un tema jurídico, como apuntaba la diputada, que va a tardar en resolverse. Y hay incertidumbre en el sector, David, Mari Carmen, es decir, no saben si pueden abrir o no, cada uno ha optado por hacer una cosa al respecto porque una ley lo permite, la autonómica, la local. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es el mensaje que se le da al pequeño comerciante desde les Corts Valencianes? Tranquilidad, me imagino, David. Bueno, al comerciante siempre hay que darle tranquilidad. Sí. Lo que no podemos transmitir es inseguridad jurídica, y menos... Pero se ha transmitido, yo creo. Sí, es que ese es el gran error que nosotros consideramos que ha habido, ¿no? Y por eso yo digo que las palabras hoy del conseller son las palabras que a lo mejor deberían haber habido hace unos meses. De todas formas, lo adelanto porque no... Pero bueno, hemos estado negociando, estaba Rosa también, la renovación del acuerdo del Botànic. Sí. Y hemos tratado este tema. Ese tema. ¿Y qué se ha acordado? Uno de los puntos era que se realizara un estudio sobre los horarios comerciales.
porque entendíamos y todos estábamos de acuerdo en las dificultades de tomar una postura única. Y evidentemente es un tema que no se puede legislar de manera ideológica, estamos a favor o estamos en contra, sino que se tienen que ver las diferencias. Desde Ciudadanos pensamos que ese estudio que proponéis, incluso ese pacto, ya llega tarde, porque la incertidumbre ya está en la calle, pero no de ahora, está de hace muchos meses, porque tanto en Valencia como en Alicante, el ciudadano llegaba el domingo por la mañana y decía, damos una vuelta, ¿estará abierto hoy? ¿Hoy no tocará? Hoy que ha dicho el Consell, hoy que ha dicho el Ayuntamiento, porque es una incertidumbre que ha traspasado varias capas. Entonces, creo que llega tarde, pero bienvenido sea. Si esto es lo que va a hacer, va a ser dar una estabilidad y unas garantías al comerciante, al pequeño comercio y al mediano, que es el que más lo necesita. Es que creo que al fin y al cabo todos estamos de acuerdo en lo mismo, que buscamos esa libertad horaria en cierto modo, pero garantizando la conciliación, ese fomento del pequeño comercio, porque al fin y al cabo es el motor de nuestras ciudades. Pero creemos que ya llega tarde, porque la incertidumbre está. Bueno, palabras también que remarcaba hoy el conseller, en cumplimiento del Pacto del Botánico, como decía el diputado de Podemos, David Torres, la atención prioritaria será sobre el comercio de proximidad, el más débil, decía, y esto es cierto, ¿no?, que hay que apoyarlo. Sí, además esta es una reivindicación histórica. Si no queremos ver cómo mes a mes el comercio tradicional van cerrando y chapando todas las puertas porque no pueden sostenerlo. Es decir, hoy requieren de una administración que apoye a ese pequeño comercio, que además da alegría a los barrios pues más antiguos o más clásicos o más turísticos, forma parte de la idiosincrasia nuestra. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo por apoyarles, y levantar la persiana para todos estos comerciantes y autónomos no puede ser un suplicio. Queremos ese comercio, tenemos que apoyarle. Que los grandes centros comerciales, por supuesto, van a ganar dinero, lo están haciendo, pero no puede ser en detrimento, tiene que haber un punto de equilibrio. Y por lo tanto, ¿cuál es la parte más débil en esta historia? Pues es el pequeño comercio. ¿Cuál de las dos grandes áreas requeriría un apoyo desde el sector de la administración, es decir, de la ciudadanía? Pues el pequeño comercio, pues hagámoslo. De todas formas, yo creo que estamos pasando por alto un par de temas. Creo que además del pequeño comercio, lo que necesita la mayoría son autónomos. Yo hablo de pequeños comerciantes y autónomos. Hay que mimar a nivel estatal más cuáles son las condiciones del autónomo. Creo que es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque la mayoría están asfixiados con las actuales tasas. Pero es que además también creemos que falta a nivel autonómico una mayor gestión, más que nada que el Consell arranque cuál es ese nuevo modelo productivo por el que tanto aboga, pero que realmente en el día a día no vemos que arranque, no vemos cuál es esa apuesta por el pequeño y mediano comercio, no vemos que la consellería del señor Climent haga todo lo que está en su mano por el pequeño y mediano comercio. Bueno, a nivel autonómico, no es por defender al Consell, es por lo que se está haciendo. Hay una mesa de autónomos donde están los 5 grupos y donde se debaten las propuestas que nos vienen principalmente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, de ATA, e incluso de Unión Gremial y de otros colectivos de autónomos. Y de hecho el documento que tenía más de 20 puntos que se negoció en esa mesa se aprobó. O sea, se aprobó y se ha puesto en marcha. Pero bueno, volviendo a los... Tema de los horarios comerciales, y cerramos capítulo. Sí, bueno, el comercio de proximidad. Sí. Es curioso que el comercio, que debería ser el más fuerte, se ha convertido en el más débil. Porque el comercio de proximidad, todos lo hemos visto siempre como un comercio de confianza, de alguien al que tú ibas y sabías que lo que te vendía era pues de calidad, o al menos confiabas en lo que te estaba vendiendo y te lo cambiabas si hacía falta. Y si un día te dejas la cartera, te decía, ya me lo pagarás mañana. Y había esa relación, y además incluso la gente... Yo es que vengo de un pueblo muy pequeñito donde había mucho comercio. Y vivo en un barrio en estos momentos, en Valencia, donde sigue habiendo todavía mucho comercio. Y esa relación de confianza te da la seguridad de incluso pues pagar un poquito más por algo,
porque sabes que estás contribuyendo a la economía también del barrio y a la economía de esa familia o de esa persona que está ahí. Bueno, pues veremos qué pasa con esta polémica que está servida de los horarios comerciales y que hoy hemos querido pulsar también con nuestros diputados invitados especial en Ágora. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer con una ronda rápida de nuestros tres invitados, de todo lo que hemos hablado hoy, especial también presupuestos, de todo lo que ocurría en las últimas horas en les Corts Valencianes. Empezamos por la diputada de Ciudadanos, Mari Carmen, ¿cuál sería su mensaje final? Pues simplemente que nosotros queremos unos presupuestos que sean reales, transparentes, pero sobre todo responsables, que luego no nos lleven a lamentos de recortes y partidas presupuestarias que no serán ejecutadas, por desgracia. Muy bien, pues diputada Mari Carmen Sánchez, gracias por estar con nosotros. Gracias Buenas noches, nos vemos pronto. David, Pues, diputado de Podemos. Yo creo que hoy hemos dado, con esa propuesta de reforma fiscal que hemos hecho, hemos dado un gran paso para que aquellas personas que menos ingresos tenían y que menos poder adquisitivo tienen en esta comunidad puedan tener más ingresos a través de menos recaudación que se les hará. Además, para poder inyectar esos ingresos que tendrán de más en la economía real y poder activar también el consumo, que es lo que necesita esta comunidad. Pues gracias, diputado. Buenas noches. Y Gracias, cerramos Silvia. con Rosa Peris, diputada del Partido Socialista. ¿Con qué mensaje nos quedamos? Pues yo diría que el esfuerzo, el rigor y la seriedad tiene recompensa y que con estos presupuestos avanzamos en el camino de mejorar la vida de los valencianos y las valencianas, que es el objetivo del Consell y en el que estamos todos implicados. Muy bien, pues gracias también, diputada. Buenas noches, nos vemos pronto. Gracias. Nos vamos, lo hacemos con las imágenes, con los sonidos que nos ha dejado esta jornada, recordándoles que mañana volvemos. Jueves tendremos una tertulia especial, vamos a hablar y mucho de tenis, porque ya saben que esta casa va a ser la televisión oficial de ese Open de tenis femenino que arranca ya este fin de semana en el Club de Tenis Valencia. Mañana nos vemos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Bona nit. Detectábamos pues que muchas familias seguían sin tener este derecho garantizado, el derecho al juego, que lo entendemos como uno de los derechos de la infancia. Valencia, pues bueno, pues es una de las ciudades más importantes y donde también Cruz Roja tiene un despliegue muy importante, ¿no? Y entonces hemos considerado pues que era bueno, ¿no?, el presentarlo aquí. Nosotros estamos encantados de poder hacerlo en representación de Cruz Roja de toda España. Nuestra semana es la última semana que sirve para puntuar para clasificarse para el Open de Australia. Eso quiere decir que jugadoras que están ahí a un pasito de poder clasificarse pues van a venir a participar a nuestro torneo, y eso pues bueno, se puede reflejar un poco en las jugadoras que van a participar, ¿no? Vamos a tener una jugadora que está entre las 100 primeras del mundo, con lo cual eso es un dato muy importante para nuestro torneo y les da mucho Mucho prestigio exacto. también.